Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Soy Miss Carolina y vamos a una vez más a trabajar nuestra clase de la mañana. Hoy día, miércoles 27 de mayo, vamos a trabajar el área de comprensión lectora. Y pues hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante. Hoy día vamos a trabajar el tema de la idea principal. Pues hemos venido viendo los niveles de la comprensión lectora, ¿sí? Hemos visto anteriormente en la clase, ¿sí? Y hoy día vamos a aprender, en función a lo que ya hemos aprendido anteriormente, vamos a aprender a cómo a entender, cómo rescatar la idea principal del texto, ¿no? Del texto, que es muy importante que lo podamos hacer. Entonces hoy trabajaremos la idea principal en el curso de comprensión lectora. Sean bienvenidos los alumnos del quinto grado en esta mañana tan bonita, los alumnos del quinto grado. Es siempre un gusto es que me escuchen y luego yo poder comunicarme con ustedes de distintas maneras, ¿no? Espero que se encuentren muy bien, que hayan amanecido con muchas energías para poder trabajar el día de hoy y reciban un saludo afectuoso cada uno de ustedes. Bien, como todas las mañanas, siempre es bueno que ah, cumplamos, atender con mucha atención, preparar nuestro lugar de trabajo, escuchar y trabajar en equipo. Es importante, importantísimo, porque de ello va a permitir que yo pueda hacer de un hábito, que pueda ya a esas alturas haberme acoplado al 100% al trabajo a distancia, y me va a permitir también a mí poder tener todas mis cosas en orden, y ya tengo en casa yo un horario, a la hora que me levanto, a la hora que hago mis cosas, que hago mis tareas, a la hora que las recibo también. Entonces ya estamos acoplados. Entonces yo creo que con estas recomendaciones concretamos ese proceso para poder trabajar adecuadamente, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Te dejo siempre unas preguntas, porque es importante que nos cuestionemos algunas cosas, ¿no? El cuestionamiento es muy importante para poder eh, sacar a relucir aquello que no entiendo, pero al final me voy tranquilo o me siento tranquilo porque ya he concretado responder a aquellas dudas. Y las dudas deben ser resueltas, así que no tengas miedo de tenerlas. Si tienes alguna adicional de lo que está en la clase, no dudes en preguntar, en mandar un mensaje, un correo, para poder contestarte adecuadamente y puedas concretar el aprendizaje al 100%. ¿Sí? Nuestra primera pregunta del día de hoy, en función al título que te he presentado, es cómo identificamos el tema principal en un texto. ¿No? ¿Cómo identificamos el tema principal de un texto? Es cierto que algunos de nosotros ya estamos en capacidad de hacerlo, ¿no? No solamente porque lo encontramos implícito en el texto, no solamente porque ya podemos deducirlo, sino también porque ya podemos emitir un juicio crítico, ¿no? Eso a consecuencia de que ya hemos aprendido los niveles de la lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos? Hoy día vamos a aprender eso. ¿Dónde ubicamos la idea principal? ¿No? También lo hemos visto anteriormente. Si lo encontramos en el inicio, en el nudo o en el desenlace, vamos a ver hoy día específicamente en dónde, ¿no? Estar preparado para ubicar el tema, un tema principal, la idea principal. La tercera pregunta dice, ¿qué pasos debemos seguir para reconocer la idea principal? Los pasos son muy importantes, porque como en todo, en nuestra sociedad necesitamos orden, necesitamos un orden. Y parte de ello, también aquí en lo que respecta a cómo entender la idea principal, es por lo cual debemos seguir ciertas pautas, ¿no? Y hoy día vamos a entender, vamos a comprender cuáles son esos pasos a seguir, o ya nos irá indicando la clase. Nos irá indicando la clase
cómo vamos a encontrar lo que venimos a aprender hoy, la idea principal, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a continuar porque, eh, claro, nuestro propósito de la clase del día de hoy. Y si bien es cierto que venimos para aprender, ¿sí? Y es muy loable la acción que realizamos, ¿sí? Porque es difícil trabajar a distancia, debemos comprender, eso sí, el propósito. ¿Tenemos un propósito? Sí. Hoy día aprenderemos a identificar las ideas principales en un texto o de un texto, ¿no? De un texto, porque estamos trabajando todo lo que concierne a la comprensión lectora, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. Sin mayor preámbulo, empecemos entonces. ¿Cuál es el tema de un texto? ¿Cuál? Bueno, te lo presento aquí. El tema indica aquello sobre lo que trata un texto. El tema indica aquello sobre lo que trata. Ah, ¿de qué trata el texto? Siempre decimos, ¿pero de qué trata? Trata de tal, de tal, de tal. ¿Y por qué? ¿No? Siempre decimos, ¿y por qué? ¿De qué trata? Entonces, no sé, dice esto, lo otro. ¿No? Entonces, a veces no analizamos bien la lectura, no interpretamos adecuadamente o de repente no encontramos implícito en el texto, y entonces como que dudamos, ¿no? Pero dice, el tema indica aquello sobre lo que trata un texto. Puede expresarse a través de una frase simple, muy corta entonces, una, dos, tres palabras, no mucho, e inclusive mediante una palabra. Una palabra, claro, porque de repente podemos referirnos a la paz, podemos referirnos en un texto, de repente al orden, podemos referirnos en un texto de repente a la comida, podemos referirnos en un texto de repente al deporte, entonces una palabra nada más o una frase muy pequeña o muy simple. Para identificar el tema, debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿De qué trata el tema? ¿Ya? Entonces, esta pregunta, ¿de qué trata el tema que nos hacen siempre después de culminar una lectura, es que nos están haciendo hincapié a que recordemos el tema del texto? Cuando nos preguntan de qué trata el texto, estoy haciendo alusión al tema del texto. Entonces, siempre que termines una lectura, pregúntate a ti mismo, ¿de qué trata? ¿No? Entonces tú te vas a ver si se trata de fútbol, si es una noticia de actualidad, si se trata de economía. Entonces, tengo que saber siempre el tema. Y para eso utilizaré esa pregunta de ahora en adelante. Muy importante entonces. Muy bien. Y yo te he traído el día de hoy una lectura, porque este tema lo comprenderemos, ¿sí? Basándonos precisamente en entender y en hacernos la pregunta de qué trata. Entonces dice acá, lee el siguiente texto y luego responde la pregunta. Ya, vamos a ver, texto 1. Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de Gorgona, Medusa, cuando Perseo le cortó la cabeza. Vivía en el monte Helicón. Al poco tiempo de nacer, dio una sacudida en una roca del monte, y en ese lugar surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses. Y por eso, desde entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía hierba para comer. Puesto que era un caballo mágico, muchos hombres quisieron poseerlo, pero ninguno podía atraparlo. Hasta que llegó Belerofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar a Pegaso. Y ésta le regaló unas bridas de oro con las que sería fácil domarlo. Belerofonte fue al prado preferido de Pegaso, donde lo encontró pastando tranquilamente, y cuando se le acercó se dejó montar sin resistirse.
Pegaso ayudó a triunfar a Belerofonte en sus aventuras contra las Amazonas y la Quimera. Desgraciadamente, Belerofonte se vio muy orgulloso y se paseaba montado a Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte Olimpo, y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó haciendo que una mosca picara a Pegaso, quien tiró a Belerofonte al suelo desde lo alto del Olimpo. Desde entonces, Belerofonte anda solo por el mundo, rechazado por los dioses y sin poder hablar con nadie. Pegaso se quedó a vivir en el monte Olimpo, ayudando a Zeus a llevar sus rayos. En agradecimiento lo convirtió en una constelación de Pegaso y desde entonces todas las noches nos mira desde el cielo. Oh, qué interesante lectura. A ver, y si yo me hago la siguiente pregunta, ¿de qué trata el tema? ¿Sí? Bueno, acá apareció ya la respuesta, ¿sí? El texto trata sobre Pegaso, ¿sí? Sobre Belerofonte, ¿m? Trata sobre las Amazonas, sobre la Quimera, sobre Zeus. A ver, si bien es cierto que va en función a Pegaso, ¿no? Y dice que cuando nació y cómo era, ¿cierto? Que era un caballo mágico, etcétera, y luego que se encuentra con Belerofonte, pero se volvió muy orgulloso, ¿no? Y trató de desafiar a los dioses. Entonces, ¿de qué trata el texto? Si bien es cierto que trata de sobre Pegaso, no solamente culmina en Pegaso, ¿no? El tema trata de un valor, y este valor es el orgullo, porque concluye acá, ¿sí? Lo dice ya casi al final. Desgraciadamente, Belerofonte se volvió muy orgulloso, ¿no? Y parte de su orgullo es que hace que él continúe o ande solo por el mundo, ¿no? Y al final concluye en que Pegaso se queda a vivir en Monte Olimpo y Zeus le atribuye en agradecimiento una constelación, lo que hoy se conoce como la constelación de Pegaso. Entonces nuestro tema, de qué trata el texto, ¿no? Tenemos que deducirlo. No trata de Pegaso, o sea, gira en torno a él, sí. Gira en torno a Belerofonte también. Pero el tema principal de lo que trata el texto es acerca del orgullo, ¿no? El orgullo. Porque fue el orgullo aquello que motivó inadecuadamente a Belerofonte a actuar de una forma incorrecta y al final le trajo consecuencias. Porque él creía que podía conquistar o podía hacer, aunque siempre estaría al lado de Pegaso para poder conquistar sus batallas, ¿sí? Entonces mira, este ejemplo nos traslada pues a poder entender de una forma más clara, más concisa, lo que significa el tema del texto. Vamos a continuar entonces. Y aquí tenemos una pregunta también, ¿sí? A ver, ¿qué nos pregunta? ¿Dónde ubicamos la idea principal? En esta pregunta está dirigida a lo que conocemos nosotros como inicio de la lectura, el nudo de la lectura y el desenlace. Como tú ya conoces y como comprenderás, el tema del texto no siempre puede estar ubicado al principio, porque si bien es cierto que el tema en el texto anterior que hemos leído dice Pegaso, empieza con Pegaso, o todos hubiéramos marcado de repente la alternativa Pegaso. Pero en este caso trata del orgullo,
¿no? Más allá de Pegaso, lo que resalta es el orgullo porque em, si nos ponen las alternativas, seguramente muchos hubiéramos marcado Pegaso. Entonces, hay que leerlo adecuadamente, leerlo una o dos veces, tratar de comprender, de inferir, de deducir y también de impartir nuestro juicio crítico, ¿no? Entonces, cuando nos dice dónde ubicamos la idea principal, se refiere a qué parte del texto, ¿no? En la composición del texto. Y bueno, pues dice que la idea principal puede estar presente y aparecer en cualquier lugar del párrafo, ya sea al inicio, al medio o al final del texto. Depende eso ya eh, de cómo está estipulada la lectura y cómo es el autor que quiere que llegue a nosotros, ¿no? Cómo quiere que lo entendamos. A ver qué viene a continuación. En algunos casos, la idea principal aparece implícita, o sea que se puede deducir fácilmente en el texto. Y en estos casos hay que construirla, y hay que construirlo. Si no sucediera eso, tendríamos que construirla, porque en todo caso no estaría de forma implícita, no lo observaríamos a simple vista, no tendríamos que deducir. Y cuando tenemos que deducir ya estamos yendo a el segundo nivel de la comprensión lectora, ¿no? Finalmente dice que es necesario tener prudencia en cuanto a la comprensión del texto, paciencia, porque seguramente en alguna ocasión vamos a tener que leer 3, 4, 5 veces la lectura porque creemos de repente que no está, profesor, es que no encuentro, no está, yo creo que no está el tema, no está el tema, no dice de qué trata. No es que no diga, lo que pasa es que tienes que deducir, que inferir, y para eso tenemos que leer varias veces. A eso significa que tengo que tener paciencia. Ante los errores definitivamente vamos a tener muchos errores al principio porque me voy a equivocar. Voy a creer de repente que el tema es otro y cuando vea las alternativas o cuando me lo expliquen me van a decir que no es la adecuada lo que yo he seleccionado. Entonces para eso es que tengo que tener paciencia también para aceptar los errores y corregir mis alternativas. Además de la capacidad de autocorregirnos, es importante que entendamos cuando nos hemos equivocado y corregir los errores para precisamente eh, entender a cabalidad y pues no cerrarnos en este caso, no ponernos en la situación en que de repente yo me cierro en mi respuesta y no doy pie a que pueda estar errada la alternativa que he escogido. Lo cual nos llevará a, dice, ¿no? Acá está. Identificación de las ideas principales. Si yo aplico la prudencia, la paciencia, la autocorrección, leo correctamente en los tiempos pausados, todo, y voy a poder identificar prontamente las ideas principales, ¿no? Ahora, también hay ideas principales no solamente en un texto, sino también hay ideas principales también en los párrafos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la comprensión global del texto, que es precisamente lo que queremos llegar con este tema, porque lo que queremos nosotros es una comprensión global, ¿no? La comprensión de texto que sea de forma global, que podamos hacerlo pues sin dudar, o en este caso teniendo como premisa el hecho que puedo equivocarme, ¿sí? El hecho de que de repente puedo estar muy seguro de mi respuesta, pero dar pie a que pueda corregirlo en su momento, ¿sí? No olvidar entonces que la idea principal puede estar implícita en el texto, que en algunos casos tengo que construir la idea, porque de repente tengo que deducir, hay que tener prudencia para expresar mis opiniones, mucha paciencia también, porque va a requerir de mi lectura en varias etapas, ¿no? Ten en cuenta que ya estamos en quinto grado y las lecturas no son tan cortas como digamos, no son tan cortas, son un poco extensas. Entonces, en medio de lo que se extiende el texto, también el grado de dificultad para el entendimiento también va a ir avanzando. Por eso es importante que tengamos hábitos de lectura, que leamos constantemente.
si no tenemos el hábito de lectura, si no leemos por lo menos en un día algo pequeño o cortito, mi mente no va a estar trabajando, no voy a tener la capacidad suficiente como para poder entender, interpretar, deducir y menos de repente para emitir un juicio crítico, ¿no? Entonces, la lectura como uso constante en cuanto a respecto al hábito va a hacer la diferencia para que yo pueda entender lo que el texto quiere brindarme. Entonces, darle la oportunidad al texto de que nos demuestre, en este caso, su idea principal. Muy bien, chicos, entonces hemos visto cómo se construye la idea principal, hemos visto de dónde o cómo podemos encontrarla y vamos a aplicar ahora en nuestra guía el material que se nos está enviando para poder comprender más a fondo el tema del día de hoy. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos mañana, perdón, más tarde, porque tenemos más tarde otra segunda hora. Nos vemos más tarde con la siguiente clase y ya no será después de ella, que recibas ella hasta el día de mañana, que continuaremos con nuestras labores académicas. Bendiciones para todos, cuídense mucho.